vamos a encontrar el valor de x en este triángulo rectángulo. Si miramos al frente del ángulo de 60 grados y si miramos al frente del ángulo de 45 grados, nos encontramos con x. Este es el cateto opuesto. Ahora, si vemos este triángulo, el cateto adyacente de este triángulo es este. Como todavía no sabemos cuánto vale, lo vamos a nombrar con la letra Y. Ahora, si vemos este triángulo, el que tiene este ángulo de 45, este es su cateto adyacente, es decir, la suma de Y más 100. Ahora, para encontrar el valor de x, es decir, el cateto opuesto, vamos a usar la función tangente, ya que contiene cateto opuesto y cateto adyacente, que son los datos que tiene el triángulo. Entonces, como primer paso, vamos a despejar cateto opuesto de la función tangente. Cateto adyacente que está dividiendo pasa al primer miembro a multiplicar a tangente de alfa. Esto es igual a cateto opuesto. Ahora que despejamos cateto opuesto, vamos a hacer lo siguiente. Como este cateto opuesto es el mismo cateto para este triángulo de 60 y para el triángulo de 45, vamos a igualar los despejes de sus catetos opuestos. Decimos que el cateto opuesto del triángulo de 60, que es este despeje, es igual al cateto opuesto del triángulo de 45, que es el mismo despeje. Ahora vamos a hacer las sustituciones. Primero vamos a trabajar con este triángulo, el que tiene 60 grados. Cateto adyacente es igual a Y, que multiplica a tangente de alfa, es decir, tangente de 60 grados. Esto es igual. Ahora vamos a trabajar con este triángulo, el que contiene este ángulo de 45 grados. Cateto adyacente, es decir, este cateto, que es la suma de Y más 100, que multiplica a tangente de alfa, es decir, tangente de 45. Luego tenemos Y, que multiplica a tangente de 60, tangente de 60 raíz de 3. Esto es igual a Y más 100, que multiplica a tangente de 45. Tangente de 45, 1. Luego Y por raíz de 3 es Y raíz de 3. Esto es igual a 1 por Y más 100, es decir, Y más 100. Ahora vamos a pasar al primer miembro los términos que contengan Y. Esta Y que está sumando pasa al primer miembro restando. Esto es igual a 100. Ahora en este primer miembro vamos a factorizar Y. Ahora despejamos Y. Raíz de 3 menos 1 que multiplica Y pasa al segundo miembro a dividir a 100. Este es el valor de Y, es decir, el cateto adyacente de este ángulo. Ahora que sabemos cuánto vale su cateto adyacente, podemos calcular x, que equivale a calcular su cateto opuesto. Para eso vamos a utilizar otra vez la función tangente y despejar cateto opuesto. Aquí ya tenemos el despeje. Entonces, como tercer paso, cálculo de x, que equivale a calcular cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a cateto adyacente. Vamos a recordar que estamos trabajando con este triángulo, el pequeño. Cateto adyacente es igual a este valor. Cateto opuesto es igual a 100 dividido entre raíz de 3 menos 1, que multiplica a tangente de alfa, es decir, tangente de 60 grados. Luego cateto opuesto es igual a 100 entre raíz de 3 menos 1, que multiplica a tangente de 60, tangente de 60 raíz de 3. Ahora resolvemos esta multiplicación y cateto opuesto es igual a 100 raíz de 3 dividido entre raíz de 3 menos 1.
este resultado lo podemos racionalizar. Y este resultado, en este caso, lo podemos factorizar. Ahora, este resultado lo podemos... No, mentira. Este resultado se queda así. Este es el valor del cateto opuesto, es decir, X. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos. Dijimos que este cateto opuesto es el mismo cateto opuesto para este triángulo que tiene este ángulo de 60 grados y para este triángulo que tiene este ángulo de 45 grados. Entonces despejamos de la función tangente el cateto opuesto. Luego, como es el mismo cateto opuesto, igualamos sus despejes. De este lado trabajamos con los valores de este triángulo, el que tiene este ángulo de 60 grados, y de este lado trabajamos con los valores de este triángulo, el que tiene este ángulo de 45 grados.